Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy vamos a tener un programa, una entrevista extraordinaria, bueno, desde el cariño y desde la admiración por lo que esta mujer escribe. Vamos a saludar a Olga Luján. Olga, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ezequiel. El cariño y la admiración es mutuo, de verdad. Estoy encantada de estar Es contigo. admirable. Mira, mira lo que tengo que me acaba de llegar. ¡Oh, por favor! ¡Qué bien! ¿Cuánto vale? Qué ganas tengo de empezar a leerlo. Tu segunda novela, La Teniente de Hayas. Sí. Y además funciona tan bien que no te ha dado tiempo a sacar el libro cuando ya estamos en la segunda edición. Bueno, a los 20 días. O sea, el libro salió el 19 de febrero y me parece que fue la segunda semana de marzo, salía la segunda edición. Sí, 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 sí. Estoy feliz, estoy La feliz. Es que hubo novela, mucha pregunta también y tal, y la gente estaba como muy atenta, empecé a anunciarlo muy pronto y entonces estuvieron ahí encargándolo y parece que funcionó, sí. créeme que estoy loco por empezar a leerlo, que será esta misma tarde, porque me han hablado tanto y tan bien que que espero que no me decepcione. No Ay, te- por Dios, pues mira, a veces me pone nerviosa, a veces me pone nerviosa eso de que todo el mundo hable muy bien de él, porque digo, ya los siguientes lectores llegan con las expectativas súper altas y van a decir, a lo mejor van a decir, oye, pues si llegas con, es como cuando te dicen, oye, que te va a doler mucho, y luego dices, pues tampoco me dolió tanto porque estaba ahí asustada, pues esto igual, a lo mejor dices, pues tampoco era para tanto, pero no, de momento, todo el mundo bien, 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 gracias a Dios. Seguro que no, porque además tienes, caramba, ahí el libro anterior tuyo, Entre vinos hablados, a mí me Sí. encantó. Me encantó porque era una idea tremendamente originaria y además cómo sacaste tú la idea de aquel libro, gracias a tu abuelo. Era muy bonita la historia. Pues sabes que fuiste en mi primera entrevista, tú con el otro libro. Que, Fuiste en mi primera entrevista, me acuerdo. me acuerdo perfectamente de la entrevista y del libro, un libro maravilloso. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de este libro, de La Teniente de Hayas. Nos vamos al siglo XIX, época muy convulsa aquí en España, y tú encuentras a un personaje que la historia se ha encargado de olvidarla. ¿Y qué es la Teniente de Hayas? Mira, la teniente de Hayas es una figura que aparece, no esta teniente de Hayas, sino la profesión de teniente de Hayas, aparece en el siglo XVIII y desaparece con la República. La teniente de Hayas viene a ser como una gobernanta hoy en día y era la mujer que se encargaba de enseñar religión, modales y protocolo a los hijos de los reyes, porque los reyes estaban a otra cosa y entonces no estaban educando a los hijos. Y ella tiene como particularidad, bueno, además, perdón, aparte de educarles en estas disciplinas, además ella se encargaba de supervisar el trabajo de las doncellas que cuidaban a los infantes, más el maestro de música, el maestro de idiomas, el maestro de baile, todos los que se encargaban de la educación en general. Y ella era la única en reportar cualquier incidencia con la reina, con los padres de la criatura. Ella en cuestión es un personaje muy particular porque fue la única ella crió bueno, voy a decir crió porque yo creo que al final vienen a ser sus hijos y yo es la que tengo como madre. Ella se encargó de educar a los hijos de Isabel II y a los hijos de Alfonso XII. Incluso llegó hasta Alfonso XIII, que tenía 5 años. Y otra particularidad muy importante de ella es que sin ser noble, entró a formar parte de la familia real. Para entrar en la familia real debes de matrimonio con alguno de los miembros. Ella no, ella cuando llegó el momento de jubilarse, no quería, porque, vamos, quería mucho a sus niños, como ella decía, y ella su vida era el palacio y tal, el formalismo, el protocolo, todo lo de palacio. Entonces, Alfonso XII, como no quería jubilarla y su mujer, María Cristina, decía que había llegado el momento, o sea, la reina Cristina había llegado el momento, pues él la nombró abuela Aya. Y es la única en la historia que, sin ser noble, pasó a ser parte de la familia real. De hecho, cuando murió, en el año 1891, Sí, ella tuvo un funeral de Estado, como los reyes, como cualquiera de la familia real. qué bueno. Oye, una cosa realmente curiosa, porque tú descubres al personaje real. Estamos hablando de una novela, La Teniente de Hayas, pero
el personaje es real. ¿Cómo descubres tú a doña Francisca Tacón y H? Yo creo que fue ella quien vino a mí. Y además es una experiencia muy bonita, porque yo me estaba documentando para otro tema y de pronto en internet me aparece un artículo de La Verdad de Murcia, un periódico que pone la teniente de Ayas. Y no lo sé por qué, no lo sé por qué, no tiene nada que ver con lo que yo estaba buscando, ni siquiera sabía que era una teniente de Ayas. Entonces me fui o sea, empecé a leer el artículo, empecé a indagar y resulta que veo una historia maravillosa de una mujer nacida en Cartagena que se viene a Madrid y tal, y bueno, toda la historia que se desarrolla en la novela, pero nadie ha escrito sobre ella, no apareció nadie. Entonces, un gran amigo mío, Carlos Sánchez Tárrego, es investigador. Y él fue quien me consiguió algunos datos, por ejemplo, el nombre de su marido y tal, y fue el que me dijo, el único sitio donde vas a encontrar algo es en el Palacio Real, en los archivos del Palacio Real. Entonces me fui allí con mi hijo, me acuerdo perfectamente, tienes que pasar multitud de filtros y tal, y cuando ya por fin tú dices, quiero información sobre fulanito, si pides sobre la reina Isabel II, seguro que te sacan una habitación entera de documentación, pero a mí para la teniente me sacaron una caja de un tamaño así más o menos, y dentro estaban sus nóminas, sus documentos, sus cartas, todo lo que se conserva, porque ya sabes que lo bueno que tiene España es que desde tiempos inmemorables hemos conservado todo por escrito. Y allí estaba todo. Y era como entrar en su diario. Y era como una sensación de que, mira, nadie había escrito sobre ella. Y entonces ella murió en el 91 y todo eso se recogió en esa caja. Y desde el 1891, hace casi 150 años, nadie había vuelto a abrir esa caja. O sea, ¿me entiendes? Para investigar sobre ella. ¿No sientes Eh, como que estabas metiéndote en su vida, como que estabas sí, diciendo, sí. caramba, estoy profanando la vida de doña Francisca? Sentí que estaba entrando en un diario de alguien, algo tan prohibido como leer un diario. Pues sentí eso, pero luego era como una sensación, no sé, es que he tenido como una afinidad, ahora mismo la quiero muchísimo y es una sensación muy buena hacia esta mujer, porque me parece que fue una mujer muy grande, una mujer muy importante y que ella educa a los hijos de los reyes. Tenemos que tener en cuenta que a Isabel II en 1868 la destierran, el exilio, perdona, se va al exilio. Y entonces Isabel, o sea, doña Francisca regresa a Cartagena, pero luego cuando vuelve Alfonso XII, ella regresa al Palacio Real. Y entonces, bueno, estoy segura que siendo una mujer como era tan formal, tan protocolaria, tan severa, pero que por dentro tiene un corazón de oro y que todos la adoraban, estoy segura que para ella el volver era recobrar su vida. Lo que pasa que, bueno, en la novela hay más cosas que le hacen siempre esa lealtad hacia los reyes, algunas veces se rompe porque tiene cosas en su vida que tiene que también le tocan el corazón. Oye, estamos hablando de finales del siglo XIX y Sí. claro, era una España muy especial, bueno, una España, yo creo que un mundo, una Europa muy especial, en los que sobre todo había unos contrastes enormes. Sí, estamos en el último tercio del 19 y si el 19 de por sí fue convulso desde sus inicios, en el 19, vamos a ver, en todos los temas tenían poco que envidiar a lo de ahora o lo de ahora a lo de antes, me da igual porque era una España súper convulsa políticamente, con la religión, con... la economía, claro, si la política va mal y tienen tantas historias y tal, pues el pueblo sufre la crisis y si sufre crisis, sufre hambre y si sufre hambre, surge el pillaje, bueno, estamos hablando de una España donde de bandoleros, de duelos por honor, de honor que realmente en el 19 me ha llamado mucho la atención estudiándolo porque me fascina, el 19 y principios del 20 me fascinan. El honor no era importante poseerlo, sino parecerlo. Ahora, aparentar. Es el siglo de las apariencias. Aparentar el honor. Aparentar, sí, aparentar el honor y aparentar todo. Es el siglo de las apariencias. Entonces es un siglo en el que hay mucho tejemaneje, mucha estrategia, mucho puñalada por la espalda, mucho engaño, pero a mí me fascina, me fascina. Se compraban los títulos nobiliarios. Se compraban y se vendían. El rey Alfonso XII
vendió muchos títulos nobiliarios y además es muy curioso porque los títulos, vamos a ver, teníamos a los burgueses de clase alta que tenían muchísimo dinero de sus negocios, pero no tenían título y había que aparentar, volvemos a lo mismo. Y luego tenemos a los nobles que tienen título, pero no tienen dinero y también quieren aparentar, es difícil aparentar sin dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a surgir, bueno, comienzan, no, siempre ha habido matrimonios de conveniencia, pero bueno, entre ellos para captar una cosa y otra. Pero no todos los nobles tenían hijos que casar, no todos los burgueses, y entonces, ¿qué hacían? Que compraban los títulos. Era algo muy normal. De hecho, investigando sobre ello, descubrí que había dos formas de comprar los títulos. Una de ellas era a través de consanguinidad, por ejemplo, que en un antepasado tuyo haya sido conde o algo de eso, y bueno, de alguna manera lo reclamas, y porque tu marido o tu padre o alguien así haya tenido una gesta importante a lo largo de la historia, o por dinero. Vale, pues con el dinero no era suficiente llegar al secretario de Alfonso XII y decirle, mira, que quiero el título de conde, de duque, de marqués, de lo que sea. Bueno, duque era más difícil. Es que además de pagar, debías hacer, debías aparentar. Otra vez volvemos a las apariencias. Entonces, tenías que dar dinero a los pobres, tenías que dar dinero a la iglesia, tenías que patrocinar, como decimos ahora, pues actos para la caridad. Todo ese tema era, tenían que gastarse incluso más dinero en todo eso que en llenar las arcas de Alfonso XII. Porque luego, si ellos, imagínate que construían o reconstruían una iglesia, me lo estoy inventando, ¿vale? El mérito era para Alfonso XII, entonces eso el rey lo tenía en cuenta. Qué bueno. Oye, vamos a encontrar en la novela, insisto, que es una novela histórica, que la mayoría de los datos son reales, que doña Francisca Taconi H. era un personaje que realmente existió y que ha investigado en su vida muchísimo Olga. Pero además también nos vamos a encontrar, primero, contar cómo era la sociedad de entonces, cómo era la vida de las gentes que vivían en esa época y además incluso hay una historia como negra, hay como intrigas, como bueno, muchas cosas juntas, ¿no? Porque la intriga existía en aquella época. Sí, en realidad la Teniente de Ayas son dos historias paralelas que tienen que confluir en un punto. La novela comienza, no descubro nada porque lo pone en la sinopsis, con la Teniente de Ayas, doña Francisca, de Ayas, doña Francisca Tacón, abriendo la puerta de una alcoba clausurada, de una zona clausurada del Palacio Real. Ella ya es anciana y ahí se encuentra a una pupila suya, Micaela, y a un joven desconocido. Ellos tres están unidos por el destino, por un destino, son destinos cruzados y rotos a la vez. Entonces, se van a encontrar en ese punto y ya en el siguiente capítulo volvemos al principio de todo para saber de qué manera están unidos, cómo se separan y cómo el destino, qué quiere hacer el destino con ellos. Entonces, ay, no sé qué te iba a decir, pero bueno, da igual. Vamos a ver Estaba toda la hablando de sociedad. la parte de la intriga. Sí, sí, de la parte de la entrega, exactamente. Tenemos dos historias paralelas, que son la parte de ese joven desconocido, que en realidad está unido a Doña Francisca, pero ninguno de los dos lo sabe, y cómo él vive la España humilde de esos momentos, la España de miseria, la España de huir sin mirar atrás, la España de que te maltratan cuando eres aprendiz en un taller, de amor y desamor, esa España convulsa de ese momento la vamos a sufrir con él. Y esa historia que hay detrás de él, porque en realidad él es un joven, que lo vamos a ver en el principio, en las primeras páginas, es un joven de familia bien, pero por culpa de la ambición se ve solo en el mundo, un desarraigo total y profundo y tiene que buscarse la vida. Entonces, todo eso va a ir configurando una historia más o menos negra de secretos, de intrigas y tal, hasta que tiene que confluir cómo, de qué manera, eso hay que esperar al final. ¿Qué te iba a decir? Realmente investigar sobre la vida real de doña Francisca Taconi H. te ha costado mucho, pero bueno, tenías una idea muy fija y muy dirigida, pero claro, también has tenido que investigar, y lo cuentas en tu libro, el cómo era la vida de finales del 18, cómo era la vida del día a día de la gente que andaba por la corte o fuera de la corte, y las tremendas diferencias que había entre uno y otros. Eso te ha costado mucho.
Mira, eso me ha costado, pero ha sido, creo que lo más bonito de la novela, porque todo el mundo sabe que yo soy muy galdosiana. Yo Sí, adoro a Galdós, le he leído mucho. Entonces, la vida de esos momentos, quien mejor la refleja, yo creo que de los mejores, verdad que hay muchos escritores, autores de esa época que lo cuentan muy bien, pero para mí es Galdós el mejor. Entonces, he utilizado sus artículos, sus escritos, sus novelas. De hecho, en la novela se mueven tres escenarios, dos escenarios y un subescenario. Los dos escenarios son el de este joven Tomás en la España esa humilde, otro escenario es el Palacio Real, la parte noble con doña Francisca, y luego dentro del palacio había otra parte que Galdós la describe muy bien en una novela muy desconocida, la de Bringas, que es los saltos de palacio, así lo llamaban. Los saltos de palacio son las últimas plantas del palacio, las buhardillas, donde viven los criados. Y ahí viven y forman un pueblo, porque hay cientos de familias. Ten en cuenta que el palacio son 3000 y pico estancias. Entonces, tiene que tener un número muy grande y tiene caballerizas y tiene tal y muchas cosas. Tiene cientos de familias y ahí nacen, crecen, se reproducen y mueren en eso. Y su vida es muy curiosa porque cuanto ellos viven arriba, tú, según subes escalones, más desciendes en tu vida. Entonces está la cuarta y la quinta planta. Si subes hasta la cuarta, ahí viven el servicio que tiene algo de nivel. Por ejemplo, intendencia, alabarderos o gente con más nivel. Pero en la última, las guardillas, es donde viven los trabajos más humildes, los trabajadores más humildes. Y todo eso lo cuenta Galdós. Y de eso me he nutrido. Y lo reconozco en la nota de autora que Los Saltos de Palacio, es que hay una novela entera que me enseña qué pasó. Y luego la vida de esa época no hay más que leer los episodios nacionales, leer cualquier novela, leer Fortunata y Jacinta o leer, me da igual, y cualquier otro autor, por supuesto. pero Pero sobre Galdós, todo de los artículos. pero Sobre Galdós todo es un referente, ¿eh? sí, sobre todo los artículos de Galdós, sobre todo para mí, de hecho, Galdós hace un cameo en la novela, aparece como el periodista Don Benito, Sí, ese joven que está empezando a escribir unos episodios nacionales y que ya publica uno, Trafalgar. Bueno, aparece así como el joven que era en ese momento y aparece un poquito y ya está, es un cameo, como dicen en las películas. Pero fíjate, por él me enteré y es muy curioso que esa historia tan bonita que nos han contado de Alfonso XII y María de las Mercedes, de ese amor tan bucólico y tan idílico, pues en realidad fue una estrategia política. Y ahí cuento cómo, por qué y de todo a lo largo de la novela. Pero es que eso lo he sacado de unas conversaciones que tuvo Cánovas con Isabel II cuando ya estaba en el exilio, porque ya se negaba a que su hijo se casara con esa niña. sí. Y luego esa misma conversación se la relató Isabel II en unas entrevistas que le concedió a Galdós. Y él las dejó por escrito en artículos. Y de ahí cuento cómo y por qué y de qué manera era una estrategia política. Qué bueno. Fíjense, amigos, lo que vamos a aprender y además de forma muy entretenida. Su libro merece la pena y mucho. Y además, vas a traer el libro a Riaza dentro de poco. Hombre, claro que sí, ¿cómo no? Vamos, o sea, es que si no me llevas, vamos, me muero. El día 2 de mayo, a las 5:30 de la tarde, pero bueno, da igual, porque esto, Pedraza empieza el viernes por la tarde y hay que ir desde el viernes por la tarde Sí, hasta el sábado a última hora. Yo estoy el sábado por la tarde en una mesa con Vicky, que me encanta Vicky, quien la va a moderar, y Marisa Galvez como compañera tertuliana. Y bueno, sí, voy a llevar la novela, estoy feliz y encantada, encantada. A las jornadas de novela histórica de Pedraza, y 1 y además, 2 y de mayo. además de Riaza. ¿Qué he De dicho? Riaza, que te has confundido de pueblo. Has dicho Ay, Pedro. perdón, Berriaza, perdona. No pasa nada, no pasa todo muchas veces. Ya sabes, el segundo No, certamen literario, el día 1 y 2, aquí en Riaza, que veremos muchos libros, entre ellos La Teniente de Hayas, que yo ya lo habré disfrutado y podremos comentarla tranquilamente. Y sí. hablaremos además de cosas muy interesantes en la mesa en la que tú estás, que es la mujer en el mundo literario, que evidentemente, yo creo ahora mismo, no sé tú qué opinas, pero yo creo que ahora más mujeres escritoras que hombres. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo Yo que creo que sí. sí.
Sí, porque volvemos a lo de antes. En el 19 eran todos hombres y las mujeres que escribían lo Claro. hacían con el nombre de su marido o bajo seudónimo. Pero ahora mismo hay una liberación, gracias a Dios, una liberación tal que yo creo que da igual que escribamos mujeres que hombres. Creo que Qué bueno. tú no miras. Si estoy segura, porque yo igual lo hago y tú que eres un gran lector, estoy segura que te da igual que lo haya escrito una mujer que un hombre. Por eso creo que hay más libertad para escribir nosotras. Te Tú diría lees. más, es que si un libro me llama la atención, me gusta, me lo recomiendan, no me preocupo si lo ha escrito un hombre o lo ha escrito una mujer. Si me Exacto. preocupa es porque si me gusta, para luego poder seguirlo, pero me da exactamente igual un hombre que una mujer. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Por supuesto que en todas las librerías, en todos los sitios, ¿no? Pues esta vez no pasa como con los vinos, que los vinos hubo más problemas porque la editorial era pequeñita, pobrecita mía, yo estoy súper agradecida de esa editorial, pero fueron los inicios. Ahora esta vez ya di el salto, gracias a Dios, al grupo de editorial Sargantana y tiene una distribución buenísima. El libro está físicamente en muchos andaz, Corte Inglés, en muchas librerías de España. El otro día me mandaron el mapa punteado de dónde está y estaba el mapa, pero bueno, como si tuviera varicela, llenito. Pero además, si tú tienes una librería de un pueblo pequeño que tal, que no ha llegado, pues se pide y sin problema se pide a la misma librería. O sea, la distribuidora se encarga. No hay problema. Con este libro no hay ningún problema. Pues perfecto, La Teniente de Hayas, de Olga Luján. De verdad que enhorabuena por el libro. Gracias, que empezaré a leerlo ya mismo porque estoy deseando de leerlo y después de lo que nos has contado, pues muchísimo más. Y el día 1 y 2 de mayo nos veremos aquí en Riaza en el certamen literario. En Muchísimas realidad, gracias, Olga. Muchos éxitos. muchísimas gracias a ti, Ezequiel, de verdad, muchísimas gracias. Un besote gordo. Hasta luego. Igual, adiós. Bueno, amigos, pues ahora seguiremos. Hasta luego. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano.